Muy buenos días. Vamos a darle continuidad a los trabajos en el día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando en la clase pasada de lo que era puramente dinámica. Dinámica. Hoy voy a hablar un poquito de dinámica, pero más tirándome a control de procesos, ¿verdad? Eh, un ejemplo que de cierta manera es bien típico en la industria, podemos tener, por ejemplo, flujos de entradas. Siempre pongo dos con sus válvulas de control, pero también podemos tener, vamos a suponer, una salida por gravedad, pero esta tiene una válvula. A diferencia de lo que hemos estudiado hasta ahora, que era un tipo de salida por orificio de tipo, ¿verdad? Lo que llamamos sharp, ¿no? Cortante. En este caso, la salida por gravedad tiene una válvula. O sea que yo puedo controlar el orificio, el diámetro del orificio va a ser controlado por esta válvula. Entonces, para hacer la cosa más interesante, digamos que tenemos una bomba también. O sea que tenemos diferentes flujos aquí entrando. ¿Ves? Cada uno identificado como Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Ok? Digamos que estamos en esencia monitoreando la altura del tanque y la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de proceso que controla esto? Vamos entonces, antes de entrar en esa ecuación de proceso, déjame decirte que todas estas válvulas tienen su controlador en particular, que yo puedo fijarla a cierto valor, como demostrado en clases anteriores. Q3 es curioso porque Q3 yo no controlo flujo. Recuerda que en Q3 no se controla flujo, controlo la abertura de la válvula. O sea, que en esencia, por ejemplo, yo puedo tener un valor de Q1 max, un valor de Q2 max, flujos máximos, ¿ves? Y también puedo tener, en este caso de Q3, lo que sí puedo tener ahí es el diámetro 0,3 del orificio 3, pero máximo. ¿Ves? Esa es una característica de esa válvula. Digamos que esa característica de esa válvula es 0,7 pulgadas. ¿Ves? Y digamos que Q1 max para este problema, vamos a ponerle aquí que este es 100 centímetros cúbicos por segundo y que este es aproximadamente 150. Esas son características del proceso. Digamos que tenemos los valores C01, 50%, C02, 30%. Y ahora fíjate que voy a tener un C03, pero ese va al diámetro de la válvula. Podemos decir que, no sé, vamos a ponerle un 35%. ¿Ves? ¿Qué ocurre? Que con esos valores, con esta data, lo que yo hago es determinar cuánto es Q1, cuánto es Q2 y cuál es el diámetro. Profesor, ¿y qué pasa con la bomba? Pues la bomba pasa relativamente lo mismo, porque en la bomba yo voy a tener lo que se conoce como un Q4 máximo. Y digamos que Q4 máximo, lo más que puede tirar la bomba es alrededor de unos 200 centímetros cúbicos por segundo. Pero que yo puedo... Ahora, profesor, aquí yo no veo una válvula. ¿Qué vamos a controlar de la bomba? De la bomba son bien particular, tienen, particularmente estas bombas industriales, tienen algo que se conoce como el BFD. ¿Y qué es el BFD, ya, Adriel? ¿Te acuerdas de eso? El BFD de la bomba. El Variable Frequency Drive. Variable Frequency Drive. En otras palabras, yo le digo a la bomba cómo va a funcionar, ¿verdad? Yo le pongo a la bomba aquí un valor de el CO4
Y eso lo que hace es que le cambia los RPM a la bomba, las revoluciones. O más rápido o menos rápido. Por ejemplo, si las RPM son 100%, pues la bomba puede tirar hasta 200 centímetros cúbicos por segundo. Ahora, si la pones a 50%, te tira pues 100. ¿Me sigue? En otras palabras, que aquí vamos a poner el CO4, no sé, vamos a ponerlo a 30%. ¿Ve? Y eso voy fijando los parámetros. De tal manera que si me preguntan ahora cuál es la dinámica de este tanque. Dinámica es, miramos las cosas como están y vemos hacia dónde van. No estamos controlando porque está todo fijo. Todos son valores fijos. La pregunta es qué va a hacer el tanque. ¿Se va a llenar hasta algún valor de estado estacionario o se va a vaciar de tal manera que no queda nada? Esto que está aquí, particularmente los porcientos, son las condiciones iniciales de este problema. Si usted no va a cambiar nada, pues se va a quedar así. La pregunta es, ¿de dónde vamos a arrancar este tanque? Desde cero. Vamos a suponer que el tanque está vacío. Que a tiempo cero, el nivel del tanque es cero. ¿Ven? Puedo hacer eso. Si hago eso, ahora estoy ya listo para trabajar la dinámica. Y la dinámica es bien sencilla. En este caso, la dinámica es, vamos a establecer la ecuación de proceso. ¿Cuál es la ecuación de proceso? Bueno, todo el mundo sabe que si todas las densidades son iguales aquí, que si ρ1, ρ2, ρ3 y ρ4. Y de hecho, ρ3 y ρ4 es obligatoriamente deberían ser iguales, ¿verdad que sí? Porque son las mismas, son las de salida, así que esos valores son iguales. Por lo tanto, si todas son iguales, puedo hacer un balance volumétrico, pero más allá del volumétrico, el más que me interesa es el de la altura. O sea, todo el mundo puede hacer no hay ningún problema en hacer el balance volumétrico, porque las densidades son todas iguales, así que tengo Q1 más Q2 menos Q3 menos Q4. Lo importante es asegurarte que sabes que este en particular, ese flujo I es por gravedad. ¿Ves? Si es por gravedad, pues entonces Q3, hay que tener un poquito de cuidado con ella, porque entonces mi ecuación de balance de volumétrico queda así, Q1 más Q2 menos phi a 0,3 por 2GH menos Q4. Profesor, eso tiene un problema, ¿sí? El de que siempre hemos hablado, de que la V, no pueden haber dos dependencias en el tiempo en la misma ecuación, no puede estar la V y la H a la vez, pero volvemos otra vez al concepto de la geometría del tanque, ¿te acuerdas? Si la geometría del tanque es tal que podemos relacionar esas dos variables y decir, bueno, y podemos decir que el volumen en ese tanque va a ser igual al área del tanque por H. Si ese es el caso, esta expresión que está aquí la podemos sustituir aquí. Dado que el área del tanque no cambia en el tiempo, no es función del tiempo, el área del tanque sale fuera de la derivada y te quedaría así, ¿verdad? Esto es un repaso de la clase pasada, pero con un poquito más de elementos. ¿Ven? Que es la pregunta que tú hacías, Diego. Sí, perdóname, gracias. Aquí estaba. Muchas gracias. Ahí sí. Es de DH, porque es la que varía. En DT es igual a los flujos de entrada menos el de salida menos el flujo por bomba. Lo justo y necesario, porque eventualmente vamos a aplicar el método de Euler, Eduardo, pues bueno despejar para DH y dejar la ecuación diferencial bonita como esta. Y todo eso entre A de tanque. ¿Ves? Ya tengo la ecuación diferencial. Si lo que quiero es hacer dinámica, pues bien fácil. Para hacer dinámica bajo este caso es tan simple como que pasarlo a la versión de Euler. Y la versión de Euler más fácil no puede ser. Es la H del
va a ser igual, H del futuro va a ser igual a H del presente más delta T multiplicado por toda esta expresión. Y todo eso entre el área del tanque. ¿Veis? Ahí tengo mi ecuación, mi versión integrada de Euler. O sea que si lo que me interesa es puramente la dinámica, básicamente lo que tenemos que hacer es nuestra tabla, ¿ves?, de tiempo contra H. Con la condición inicial que a tiempo cero me dijeron que la H es cero, usando un delta T, vamos a poner un delta T particular para este caso de 5 segundos. Pues entonces podemos correr esto 5, 10, 15, 20, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de si es un quiz corto, pues te van a preguntar a los 5 segundos, a los 10 segundos. Nadie te va a preguntar después de 300.000 segundos, ¿verdad? Porque no vamos a poder hacer eso. A menos que tengamos una tabla en Excel. Ahora, este cómputo aquí, para la dinámica, pues entonces aplicamos la versión de Euler, la integrada. Y ahí es que tenemos que saber todos estos valores. Por ejemplo, tenemos que saber Q1, Q2, todo, para poder hacer este problema. Vamos a hacer este cálculo a mano, a ver cómo nos queda. A los 5 segundos tenemos que, vamos a hacerlo por aquí. La H a los 5 segundos va a ser igual a la H a los 0 segundos, que es 0, más delta T, que dije que era 5, Q1, vamos arriba. Déjame hacer entonces los cómputos aquí. Es fácil sacar que el flujo de entrada Q1 va a ser igual al máximo por 50 entre 100. Y esto da 50 centímetros cúbicos por segundo. Eso es lo que está entrando oficialmente porque usted ajustó la válvula a 50%, ¿no? Ok. El próximo es Q2. El valor de Q2 va a ser igual a 150 por 30 entre 100. Siempre decimos que esto es cierto porque la válvula es lineal. Si la válvula no es lineal, pues me tienen que decir cómo es la válvula funciona. Y pero esto siempre partimos, Isaac, de que la válvula, la respuesta es lineal. ¿Sí? Si es 100% es el máximo. Si no es 100% y es algo entre medio, pues el cómputo se hace de forma lineal. ¿Y esto da qué? Ok, ahí estamos. Tenemos Q1, tenemos Q2. Rápidamente voy a hacer Q4. Porque Q4, recuerda que estoy ajustando los RPM de la bomba. Con los RPM de la bomba, a través de un equipo que se llama VFD, Variable Frequency Drive, el CO4, ese por ciento va al VFD. ¿Qué va a hacer? El CO4, si te quiere más flujo, pues usted aumenta el CO4 y lo aumenta a 100%, por ejemplo, decir algo, y la bomba va a tirar a su capacidad máxima, que estamos diciendo aquí que puede tirar hasta 200 centímetros cúbicos por segundo. ¿Ok? O si le tiene y la pone en cero, pues no tira nada. Así que en esencia yo puedo decir que Q4 en este cálculo aquí va a ser igual a el máximo multiplicado por 30%, porque ese es su CO4, dividido entre 100. Y esto da 60. Ahí estoy. Profesor, le falta, ¿qué vas a hacer con el diámetro? El database que yo tengo ahora mismo en el sistema de ClassMaker incluía este problema y no me gustó. Así que por eso es que prefiero dar la clase, asegurarme que usted entiende qué pasa cuando hay una válvula en una salida por gravedad. Isaac, tú ves esto. Esta salida es por gravedad, pero tiene una válvula. A diferencia de otros problemas en el pasado, no había válvula. Quiere decir que el diámetro era el que trajo el tanque por el orificio que trajo, ¿no? Pero ahora yo puedo ajustar el orificio a diferentes diámetros de acuerdo al CO3 que yo ponga. Ya sé, eso está claro. Por ejemplo, ¿por eso qué quiere decir eso? Bueno, eso es lo que quiere decir es que el diámetro
actual de la válvula va a ser igual al diámetro máximo por el CO de esa válvula dividido entre 100. O sea que si yo pongo los valores actuales de máximo de este problema, yo dije que era, si es que lo encuentro, mira aquí, 0.7 pulgadas. 0.7 pulgadas. No me interesa, o sea, no, tranquilo con la unidad, ya mismo arreglamos esto. 0.7 pulgadas es el máximo, pero el CO era, vamos a ver si está por aquí, a 35%. Por lo tanto, va a ser 0.735 dividido entre 100. Si alguien me dice ese valor, ese sería el diámetro, Maybelline, que has abierto la válvula actualmente. Si fuera el máximo, si fuera 100%, pues sería 0.7. Pero como la estás cerrando, 0.245, pero son pulgadas. Sabes que estamos trabajando estos problemas en centímetros y así por el estilo. Así que este diámetro, déjame cambiarlo entonces a lo que corresponde. 0.245 pulgadas, ¿verdad? Lo cambio. Una pulgada es 2.54 centímetros. Y finalmente terminamos con 0.62 centímetros. Eso me permite ahora calcular. Eso nos permite. Déjame entonces a ver dónde estoy. Estoy mirando allá. Eso nos permite calcular ahora el área del orificio, que sería pi por 0.62 a la 2 sobre 4. Y si alguien me da ese valor, eso sería centímetros cuadrados. ¿Cero? Ok, vamos a ver entonces 0.30. 0.62 al cuadrado por pi entre 4. 0.30 centímetros cuadrados. ¿Dudas hasta ahí? Ok, empezamos aquí otra vez. Un pequeño resumen. Tenemos un tanque. Este es el PIAN-ID muy diferente. Este PIAN-ID muy diferente a los que hemos trabajado. Porque este tiene una salida aquí en la válvula de gravedad. Digo, en la salida por gravedad aquí hay una válvula. Pero también tiene una bomba. Puede tener 2 bombas, puede tener 3 bombas. Todo se analiza igual. ¿Me sigue? Puede ser lo que sea. El PIAN-ID puede ser como sea. Tiene 2 entradas, una salida por gravedad y una salida por bomba. Me establecieron los flujos máximos en cada uno de ellos, excepto que el de gravedad, Yadriel, solamente se estableció el diámetro de la válvula, porque aquí no hay flujo como tal. Yo no puedo hablar de flujo máximo porque estas salidas por gravedad dependen de la altura del líquido. La válvula puede estar abierta al máximo, pero si no hay líquido, pues no sale nada, ¿me entiendes? ¿Ve? Que es muy diferente. Así que una vez yo tengo todos esos parámetros establecidos, ahora sí puedo ir a la tabla y terminar mi cómputo aquí. ¿Cuál es la altura? Al cabo de 5 segundos. Va a ser igual a 0 más 5 por el flujo de entrada Q1, que creo que era 100, más el flujo de Q2, creo que era 45, menos 0.62. Siempre decimos que el orificio está alrededor de 0.62. Eso depende más del número de Reynolds, pero no voy a entrar en nada de eso. Pero en promedio oscila por ahí 0.62 por el área del orificio que me dijeron que era 0.3. Y todo eso multiplicado por 2 por 981 por la H en ese momento, pero la H anterior es 0. ¿Ves? Sí. 50. Gracias. ¿Y el Q2? Ok, y el área, punto 3, ¿verdad? Acuérdense que son los valores actuales, no los máximos. ¿Menos qué? ¿Cuánto es Q4? Menos 60. Ahí va eso.
cierro paréntesis, y todo eso va entre el área del tanque. No hemos hablado del área del tanque. Vamos a decir que esta área de tanque, no sé, vamos a poner que el diámetro del tanque para este problema es 30 centímetros. Estamos, ¿verdad? Especulando, 30 centímetros. Pues el área de este tanque, ¿cuánto es? Pi 30 al cuadrado sobre 4. ¿Qué da eso? ¿Cuánto? 0.86, 706, 707 aproximadamente. $707 centímetros cuadrados. Bueno, pues ya tengo todo. Aquí pongo el 707. ¿Ve? Cuando usted calcula eso, le va a dar, eventualmente, aquí note algo bien importante. Antes de hacer este cómputo, usted tiene que mirar eso y te explico algo. Sin la salida por gravedad, vamos a suponer que la salida por gravedad, que es esta, todo esto aquí es la salida por gravedad. Si por alguna razón la entrada es menor que la salida, el nivel está bajando. Este tanque, ¿verdad? Si las entradas, que aquí suman 50 más 45, si estas entradas fueran menor que la salida, este tanque se va a vaciar. Si no controlamos. Eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Pero, digo, ese sería el caso, ¿verdad? Pero, como la entrada es mayor que la salida, el tanque va a tener una tendencia a subir el nivel. Porque él está en cero ahora mismo, pero va a haber una tendencia a subir. Perfecto. Vamos a ver cómo nos cuadra eso. Queda esto finalmente. Este término que está aquí se va a cero porque como está multiplicando por una altura de cero, o sea que básicamente tengo 50 más 45 menos 60 entre 707. Y eso da, si lo quieres ver de esta manera, 5 por 50 más 45 menos 60 y todo ese número entre 707, lo que de eso. Y esa es la altura del tanque al cabo de 5 segundos. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? 0. Me dicen por ahí 25 centímetros. ¿Ok? Cuarto de centímetro. No ha subido mucho. Bueno, es que como la bomba está sacando bastante flujo, pues, y no deja que la entrada se acumule. Por lo tanto, si va a subir lentamente. Hacemos otro cómputo. Vamos a hacer el de H al cabo de 10 segundos. Pues va a ser igual al anterior más 5 por... Lo que está fijo, se queda fijo. Por ejemplo, el 50 no va a cambiar. El 45 no va a cambiar. Pero cuidado con este. 0.62, 0.3 por 2 por 981 por H. Pero H ahora es el valor que estaba aquí. ¿Ve? Porque estoy haciendo ahora este que está aquí. El de 10. Por lo tanto, tengo por 0.25 menos el valor de la bomba, el flujo de la bomba, que es 60. Cierro paréntesis, todo eso dividido 3707. Y ese sería el valor de 10. El valor de 15 hacemos lo mismo. Un poquito más complicado ahora porque tienes que hacer toda esta expresión aquí para poder trabajar el asunto. Esto es dinámica. Recuerda que estamos haciendo dinámica, nada de control, pura dinámica. Los parámetros son como son, los corremos y vemos qué pasa. Exacto. Usamos el método de Euler, que es un método numérico, y ya. Inesca, ¿cuánto da? Ok.
Está perfecto. Usted puede correr esta dinámica por ahí para abajo, ¿verdad? A mano, no va a llegar muy lejos. Nos vamos a tardar un montón. Esto es mejor hacerlo en Excel. Pero si lo sabes hacer estos cálculos así a mano, como yo lo estoy haciendo, los primeros cálculos, cómputos, eventualmente vas a saberlo hacer en Excel como en el video pasado. Excepto que tienes que añadir más elementos, porque ahora tengo una válvula en la salida por gravedad y una válvula, pero también hay una bomba. O sea, son elementos que cambian el PID, por lo tanto cambia la ecuación diferencial que le aplica. Isaac, vamos. Si cambia la ecuación, o sea, si cambia el PID, hay que estar pendiente del PID para saber qué ajustes le vas a hacer a la ecuación diferencial. Eso está claro, ¿verdad, Billy? Ok, Billy, eso está perfecto. Regresando a la ecuación diferencial, esta que está aquí. Déjame hablar un poquito de esta ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial, ¿verdad?, nos permite estudiar la dinámica, pero también nos va a permitir ver hacia dónde va esta dinámica. Si va, qué va a pasar con el tanque eventualmente, hacia dónde va a llegar. Y una forma que podemos hacer eso rápidamente es sabiendo que si la H llega a algún estado estacionario, si el valor de H llega a algún valor de estado estacionario, la derivada de un estado estacionario es cero. ¿Verdad que sí? O sea que bajo la condición de estado estacionario, yo te puedo decir que cuando estemos en SS, ¿verdad? Este término aquí se va a ir a cero. Decir que toda esa ecuación que está ahí se va a ir a cero. Por lo tanto, ya esto lo aprendimos de la clase anterior. El área del tanque no influye ese valor de estado estacionario. El área del tanque sí influye en la dinámica, Billy. O lo hace más lento o más rápido, pero no el valor final. Siempre va a ser el mismo. Si el que vio el video sabe de lo que estoy hablando. ¿Lo viste? El video. ¿Sí? Oh, good. Por lo tanto, no importa el área. Y tú lo puedes ver aquí. ¿Por qué no importa el área? Porque cuando yo cojo esta ecuación y la multiplico por AT, y si lo hago a la izquierda, lo tengo que hacer a la derecha. ¿Ves? El AT aquí se cancela, pero 0 por AT sigue dando 0. Así que nuestra ecuación diferencial termina así. Todo igualándose a 0. ¿Ves? Y ahora, pues lo de siempre, hay que despejar para H. Te tiene que despejar para H, eso es todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Así que si queremos despejar para H, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, esto lo pasamos al lado derecho y nos queda entonces Q1 más Q2 menos Q4. Tiene que ser igual ¿a qué? A esto al lado acá sería phi A03 12H. De hecho, esto que está aquí, en esencia es Q3. Porque es Q3. O sea, que te tiene Q1 más Q2 menos Q4 es igual a Q3. O sea, la diferencia de estas líneas tiene que ser lo que se va por la válvula de... por la salida por gravedad, lo que está diciendo. Que es el balance normal. Cuando todo está en cero, o sea, cuando la altura deja de cambiar, al final del día usted sabe que tiene todo lo que entra menos lo que sale, tiene que ser igual a cero. En estado estacionario, ¿verdad? Pues fíjate lo que hice. Cogí el Q3 y lo puse para el lado acá, que es exactamente lo que está pasando aquí, en esta ecuación aquí. Es lo mismo. Así que, ¿verdad? Este Q3, estoy despejando para Q3. ¿Por qué? Porque quiero saber la H que este tanque va a alcanzar. ¿Cuál es la altura que este tanque va a alcanzar? Esa altura la puedo despejar de aquí. Va a ser entonces H. Si me permites cambiar esto para el lado
derecho y esto se cambia para el lado izquierdo, ¿verdad? Así que los negativos se cancelan. Tengo phi A03, 2GH, tiene que ser obligatoriamente Q1 más Q2 menos Q4. O 2GH es igual Q1 más Q2 menos Q4. Si divido entre, vamos a poner aquí, espérate, 2GH, vamos a poner aquí el phi A03, ahora sí. Si divido entre phi A03 a ambos lados, ¿ve? Me queda la raíz de 2GH es igual a Q1 más Q2 menos Q4 entre phi A03. Como quiero despejar para H, este término que está aquí, si lo cuadras, cuadra al otro lado, elimina el 1 medio y te queda 2GH es igual a Q1 más Q2 menos Q4 entre phi A03. ¿Ve? Todo esto al cuadrado. Finalmente, la altura, pero no es cualquier altura, es altura de estado estacionario para este problema, sería 1 sobre 2G por Q1 entre phi A03 y toda esta parte al cuadrado. O sea, que esto resuelve la pregunta de hacia dónde va este sistema if you let it go. No estamos controlando, solo establecemos condiciones iniciales and we'll see what happens. Pues si sustituimos los valores que conocemos ahora, el valor de estado estacionario de este problema va a ser 1 sobre 2 sobre 981 por Q1. ¿Pero qué es Q1? Bueno, Q1 creo que era 50, Q2 era 45, Q4 era 60 y phi 0.62 y A03 0.3. Todo eso va al cuadrado. Y aquí repito lo de ahorita. Ineshka, chequéate esto bien importante. Si este numerador, aquí el que dice 50 más 45 menos 60, Ineshka, ¿está viendo este numerador? Si ese numerador de 50, 45, si ese numerador por alguna razón llega a dar 0 o menos de 0, ese resultado, ¿verdad? Es 0 o menor de 0, el tanque se vació. No hay nada más que buscar. El estado estacionario de ese tanque es vacío. Si es, de hecho, no tiene estado estacionario, excepto que está vacío. Se va al límite menor, que es tanque vacío, no hay más nada. Esto es bien importante porque aquí hay un cuadrado. Al haber un cuadrado, él coge, si hay algo aquí negativo, al cuadrarlo te va a dar un valor positivo. Pero no es posible físicamente. Así que tienes que tener cuidado de que este numerador sea positivo. Porque si no lo es, esto no sirve. ¿Cuál es este resultado finalmente? ¿Hacia dónde va este sistema? Lo que da este sistema es el estado estacionario. Pilar, ¿estás claro en esto del numerador? Porque fíjate que esta es la entrada, Q1 y Q2 son entradas, la bomba es una salida. Y estamos hablando de que si lo que es fijo entrando menos lo que está saliendo, si eso da negativo, el tanque se vacía, punto. Alright, ¿qué dio? ¿Ve? O sea que el tanque va para ese estado estacionario. O sea, el tanque ahora mismo está vacío. A tiempo cero, el tanque está vacío. Pero en la medida, ¿verdad? En la medida que el tiempo va pasando, va estableciendo una dinámica hasta que llega a un valor de estado estacionario. Este valor aquí es el que conocemos como HSS. Este valor aquí es el que conocemos como el H inicial, cerito. H inicial versus HSS.
Es curioso, este tanque empezó vacío, pero te digo algo y te advierto algo, este tanque pudo haber empezado con un nivel bien alto. Por ejemplo, yo pude haber empezado este tanque con un valor inicial por acá arriba, de digamos de 100. Él empezó ahí, a tiempo cero, el H0 es 100, ¿verdad? ¿Qué va a hacer ese tanque, Diego? Empezó en 100. Todo es igualito como lo describimos ahora. ¿Qué va a hacer el tanque? ¿Cuál es la dinámica del tanque? Ajá. Tienes mucha razón, pero tienes algo de duda y te la voy a aclarar. El estado estacionario no cambia el valor, o sea, el valor inicial jamás va a cambiar el estado estacionario. No importa, digo, obviamente estamos hablando de que no vamos a empezar con un H0 negativo, sino cualquier valor que sea plausible, lo que va a causar es que el tanque se mueva hacia ese estado estacionario. Si el tanque está por debajo del estado estacionario, pues se va a mover hacia arriba. Pero si el tanque está arriba del estado estacionario, pues se va a mover hacia abajo, hacia el estado estacionario. O sea, va a hacer esto. O sea, si el estado estacionario dije que es aquí, que es 18, y yo empiezo acá arriba, pues se va a mover así. Su dinámica va a ser a moverse hacia el estado estacionario. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quede claro. El estado estacionario marca lo que este tanque va a hacer. Sí, pero no va hacia el completo. Hasta el estado estacionario. Si el estado estacionario no se puede calcular porque da negativo, es cero. Es por eso. Porque si esa parte aquí, si en este cálculo del numerador, para el HSS, eso llega a dar cero o negativo, pues no existe el estado estacionario. Punto. Lo que el tanque vacío. Se fue al fondo. ¿Dudas? ¿Ves? No hay nada más con esto, excepto que lo que podemos hacer es verlo en Excel, ¿verdad? Y ver cómo trabaja esto. Yo prefiero mirar esto un poquito más detenimiento desde el punto de vista de control. Porque ya vemos que dinámica, lo que pasa en dinámica es que usted se va a mover a algún estado estacionario, si es que existe. Punto. Te digo más. Supongamos que tenemos este caso en particular. Déjame cambiar de página aquí. Y esto pasa en algunos sitios. Que usted puede tener las dos entradas y alguna salida por gravedad. Perdóname, por bomba. ¿Ve? Yo tengo un flujo Q1, un flujo Q2 y un flujo Q3. Todo el mundo sabe que como no hay salidas por gravedad en este tanque, pues no tengo que preocuparme por la H, más por el volumen. Entonces, si hago la ecuación diferencial que le aplica a esto, me queda así. A lo que entra menos lo que sale. Y esa es la ecuación diferencial de ese sistema. Digamos que por alguna razón los flujos son como son, ¿verdad? Que yo digo ya que Q1, por decir algo, es 50 centímetros cúbicos por segundo. Y que Q2 se ajustó, ¿verdad? Siempre le ponemos las válvulas aquí de control. Y aquí tenemos el VFD. El VFD. VFD. Variable Frequency Drive. Que te controla las RPM del motor. Con eso. Esta es la ecuación diferencial. Digamos que Q2, no sé, es 25. Y que Q3, que es la bomba, yo la voy a ajustar a 100. Cuando usted trabaja la ecuación diferencial, va a encontrar algo bien curioso. Esta ecuación diferencial, mira cómo queda. Quedaría así. De V de T es igual a ¿cuánto es Q1? 50. ¿Cuánto es Q2? 25. ¿Y cuánto es Q3? 100. Y eso da el cambio en volumen con respecto al tiempo. ¿Sería qué? ¿Negativo qué?
¿Cuál es la razón de cambio? Negativo 5. Negativo 25. ¿Ves? Ese tanque, ¿qué le va a pasar? Se va a vaciar, pero yo no puedo definir la altura. No, no puedo definir la altura. Te fijaste que aquí es diferente. Este tipo de problema no tengo la oportunidad de definir la altura. Estos sistemas, este sistema, de punto de vista de control, no se autorregula. Sistemas que no se autorregulan son sistemas que si usted no los atiende, o se desborda o se vacían. A diferencia de los otros sistemas que vimos, que cuando hay una salida por gravedad, él se ajusta. Lo ideal sería que se ajustara al tamaño del tanque, ¿verdad? Porque si se va a ajustar a un volumen o a una altura que va más allá de la altura del tanque, pues se va a desbordar, va a haber problemas. Pero ese tanque, el tanque anterior que tenía salida por gravedad, es un tanque que se autorregula. Se autorregula. En otras palabras, ¿qué es un sistema que se autorregula? Un sistema que se autorregula es aquel donde yo puedo decir qué pasa cuando la variable dependiente se va a una constante, se convierte en una constante. En otras palabras, puedo yo decir en este problema, en esta ecuación diferencial, que el volumen se va a ir a un valor fijo, a una constante. Si eso fuera cierto, si es una constante, yo sé que la derivada de una constante es 0. Pero 0 no puede ser igual a menos 25. ¿Te fijaste? Esa es la gran diferencia entre cuando hay salidas por gravedad versus cuando no hay salida por gravedad. Este sistema no se autorregula. Este sistema, que está aquí, no se autorregula. Si usted no lo vela, él va a hacer 4 cosas raras. Siempre tiene que estar en control. Usted tiene que estar controlándolo para asegurarte que él está al nivel que tú quieres que él esté. No, este tanque no tiene ninguna salida por gravedad. Porque cuando tienen salida por gravedad, ¿verdad? Ya lo vimos. Por ejemplo, si vamos a hacer uno sencillito, ¿verdad? Un tanque sencillito, un PID sencillo, es este. Una entrada, no sé, una salida por gravedad aquí. Con su válvula de control para establecer el diámetro. Este tanque, digamos que esta salida es por gravedad, pues entonces cuando yo hago mi PID, desde el punto de vista de la altura del tanque, tengo Q1 menos phi A02 por 2GH entre AT. Donde aquí yo tengo mi H. ¿Estás viendo? Ahora, volvemos otra vez al mismo concepto. ¿Se autorregula este sistema, sí o no? La contestación es que sí, y vas a ver por qué. Porque yo puedo decir que si H llega a un valor constante, la derivada de H de T la puedo dejar en 0, pero eso me permite hacer un cálculo y separar para un valor de H. Voy a encontrar un valor de H, o sea, y ese valor de H es el valor que este sistema va a alcanzar. Es el valor de estado estacionario. O sea, que este sistema, como tal, se autorregula. Este sistema se autorregula versus cuando las salidas tienen todas números y la ecuación diferencial termina en una constante. ¿Te acuerdas de esto, verdad? Que esto empezamos en las clases de control de procesos diciendo que si este es el caso, esto se resuelve de cierta manera, ¿verdad? Lo que es importante entender que este tipo de sistema no tiene estados estacionarios. Un sistema que no se autorregula no tiene estado estacionario, excepto los límites, o el tanque se desbordó o el tanque se vació. Diego. Perdóname, ¿cuál de este caso? Ajá. ¿El de quién? ¿Cuál de qué sería? Ajá. Ah, bueno, pues entonces básicamente la ecuación diferencial te cambiaría
¿verdad? Estamos hablando de que es qué pasa si Q2 fuera 60 o fuera, no sé, vamos, si quieres 50, ¿verdad? Para que veas esto. 50 más 50 menos 100. Pues en ese caso, ¿qué tengo? El famoso de lo que entra es igual a lo que sale. Bajo ese caso, dB de T igual a cero. O sea, el tanque se va a quedar donde estaba, ni va a subir ni va a bajar. ¿Eh? Eso, en esencia, yo puedo decir que como el volumen es constante, pues la derivada del volumen es cero y cero es igual a cero. Eso sí puedo decir. Ahora, si fuera el caso que en vez de ser el valor de Q2 fuera 60, pues entonces ya tendríamos un cambio en volumen con respecto al tiempo positivo. Eso quiere decir que el tanque va a ir subiendo, subiendo hasta que se desborde. Si nadie lo controla o lo detiene, dudas hasta ahí. Excelente. Cambio de página. Vamos a introducir un concepto que es control de proceso. ¿Qué es control de proceso? Control de proceso. El mismo PID que hemos estado discutiendo. Dos entradas. Se quedó esta válvula ahí. Q1, Q2, dos salidas. Siempre dejamos una por gravedad, ¿verdad? Para que mantener este problemita ¿verdad? Bastante curioso. Una bomba y un VFD. Si te fijas, yo no pongo válvulas en la bomba, particularmente porque si yo pongo una válvula aquí, afecto la bomba. No es buena, o sea, no es buena ingeniería, no es buena ingeniería poner una válvula aquí porque daña la bomba. O sea, la bomba está haciendo fuerza. Si usted estrangula la salida con una válvula, la bomba eventualmente la puede romper. Así que no es mejor controlar los RPM de la bomba. Si te quiere más flujo, pues aumenta el VFD. Si quiere menos, pues así por el estilo. Ok, mira lo que pasa. En control de proceso, yo quiero siempre tener un set point. Cuando queremos controlar algo, estamos inclinados a algo en particular. Estamos buscando algo, lo que yo quiero. Eso que yo quiero se conoce como el set point. Usualmente el set point es, por ejemplo, una temperatura. Usted desea una temperatura en un salón, ¿verdad? De 72 grados, pues usted le pone el set point al controlador de 72 grados. Para que así el compresor prenda cuando sea necesario y apague cuando se alcance esa temperatura, ¿verdad? De cierta forma. Los controladores de los aire acondicionados son también, es un tipo de controlador que vamos a discutir en esta clase, son importantes. Se llaman controladores tipo on-off con offset. Tienen un offset. ¿Okay? Pero el controlador más habitual que vamos a usar en esta clase es el proporcional o proporcional con integral. Esas dos cositas. Y eso lo vamos a ver con calma. Pero lo que es importante, empezamos esta clase diciendo que siempre deseamos algo. Set point. Lo que usted desea es la variable dependiente. ¿Cuál es la dependiente aquí? La H. Cuando usted trabaja la ecuación diferencial, que usted dice, bueno, la ecuación diferencial de mi proceso es esta. Q1 más Q2 menos Q3, que sería phi a 0,3. 2GH menos Q4, ¿verdad? Q1, Q2, Q3 por gravedad y Q4. Todo eso dividido entre AT. Sea dinámica o sea control, dependen de la misma ecuación. Es el balance de masa. ¿Estamos? No pare mucho esto. No, lo que usted vaya a hacer siempre va a depender de lo que se conoce como, esto se conoce como la ecuación del proceso. La ecuación del proceso. Ok. Aquí viene la otra parte. ¿Cómo queremos controlar el proceso? O sea, ¿qué variable queremos manipular? ¿Qué vamos a manipular?
Puedo manipular Q1, puedo manipular Q2, puedo manipular Q3 y puedo manipular, ¿verdad? La variable que va hacia el CFD, que en este caso, el BFD, perdón, es el C04. O sea, yo puedo poner, ¿verdad?, estos valores acá. ¿Ves? Por eso se llaman controller output. Controller output quiere decir que vienen de una computadora a decirle y ajustar esos valores a lo que usted quiera. Pero hay uno en particular que el controlador, la computadora, lo va a estar manipulando todo el tiempo. Algunos van a estar fijos, mientras otros va a estar manipulado todo el tiempo. Ya no es dinámica, porque ya usted está interviniendo con uno de esos parámetros. Por ejemplo, yo puedo manipular las entradas o las salidas. Vamos a empezar manipulando Q1. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo quiero controlar la altura del tanque. Si me permite hacer esto así elegante. Digamos que yo tengo aquí un sensor de nivel. Y ese sensor de nivel se conoce como LI. LI. Eso es un Level Indicator. Ese es el Level Indicator. Pero ese LI de por sí solo no es suficiente. Necesita algo más. Necesita lo que se conoce como el controlador. Y este controlador se llama LIC. ¿Y qué es un LIC? Level Indicator Controller. Edgar, como te dije, la salida del controlador tiene que ir hacia alguien. Ese alguien depende de si ese va a ser la variable manipulada. Necesitamos identificar la variable manipulada. La variable manipulada en este problema voy a hacer Q1. Profesor, ¿por qué Q1? Puede ser cualquiera. Tú vas a ver que este mismo problema lo puedes resolver con la variable manipulada Q1 o con la variable manipulada Q2 o con la variable manipulada Q3 o con la variable manipulada, en este caso, con el CO4 o Q4. Así que puede ser cualquiera. Ahora, escogemos Q1. Eso quiere decir, Edgar, que la salida del controlador la pongo en línea entrecortada porque es una salida eléctrica como tal. Va aquí. Va eventualmente, déjame borrar esto aquí, va hacia la válvula a la que esté manipulando. Mira esto, la salida del controlador. Esto es lo que se conoce como el CO1. ¿Por qué? Porque la estoy manipulando. Ya no quiere decir que la dejo en un valor fijo, no. Ahora el controlador va a tomar acción sobre ella para garantizar que hacemos el set point. Lo que tú pidas, ese controlador va a tratar de llegar ahí. Edgar, la salida del LIC eventualmente va para Q1 porque es la variable manipulada. Ineshka, yo no te veo allá. ¿Viste esto? Por lo tanto, el LIC que está aquí lo va a comparar siempre con lo que yo pido, que es el set point. Yo pido algo, el controlador compara ¿contra quién? Contra lo que está leyendo. El LI se conoce también como el PB o el actual. El LI, Level Indicator, también se conoce como el Process Variable. El Process Variable para este problema es igual a la altura o el nivel, el level del tanque. La altura o el level del tanque. Y también se conoce, ¿verdad? Como PB, se conoce como el Process Variable. ¿Qué es lo que tú deseas? O sea, perdóname, el PB se tiene que mover eventualmente a lo que yo quiero, que es el set point. Y eso es control. Eso es lo que queremos hacer. Ahora,
¿Cómo eso funciona? La segunda ecuación, esta es la primera, la del proceso. La segunda ecuación importante es entonces la de la variable manipulada. Pero esto lo hemos visto mucho. ¿Cuál es la variable manipulada? Bueno, profe, el flujo Q1 me dice que la variable manipulada va a ser Q1 porque la salida del controlador, esta salida va para allá, pues Q1 va a ser igual a Q1 max por CO1 entre, ¿sí? Entre 100. Esta ecuación la hemos visto siempre porque es la que se usa para determinar los flujos. Lo que pasa es que la variable manipulada va a estar ahora todo el tiempo dentro de la tabla de cambios. No es como en dinámica. En dinámica yo fijaba esos valores al principio and let it go. Ahora no. Y lo vas a ver. Tercera ecuación. Fíjate que ya vemos una gran diferencia entre control y dinámica. En dinámica, una ecuación nada más, ¿te acuerdas? And just let it go. En dinámica era eso. En control ya voy para la tercera ecuación que necesito para controlar. ¿Verdad? Esta ecuación se llama la ecuación del controlador. Del control. ¿Cuál es la ecuación del controlador? Pues resulta que la ecuación del controlador va a ser igual a lo que va a salir del controlador, que en este caso es un C01, y va a ser igual a un valor de estado estacionario más Kc por el set point menos el PV. Estoy usando un controlador, esto se llama un controlador proporcional, Edgardo. Un controlador proporcional, ¿qué pasa? Tiene esta constante que estás viendo aquí que se llama Kc, donde Kc es la constante proporcional del controlador. ¿Verdad? La que estoy usando ahora mismo se llama Kc. Eso es un número. Es un número. ¿Ok? El set point yo lo sé y el PV yo lo sé. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Digamos que el COSS, que es un valor inicial usualmente, que es dado, vamos a suponer que la válvula, no sé, que el CO inicial era 0. O no, vamos a poner un valor, 30%. Vamos a poner 30%. Me dijeron que el CO inicial empezaba en 30%. Esa válvula a tiempo 0 está ajustada a un 30. ¿Me entiendes eso? Como si fuera a let it go, pero no. La ajustamos a 30 la primera, pero ya las demás se ajustan. Ese número va a estar cambiando. Por lo tanto, ¿cómo cambia? Digamos que en este ejemplo Kc es positivo 10. Profesor, ¿por qué positivo? ¿Quiere decir que puede ser negativo? Sí. Kc puede ser positivo como puede ser negativo. Eso lo aprenderemos en otras clases, cómo se controla ese signo. Pero por ahora digamos que es positivo 10. Digamos que el set point, yo quiero un set point, no sé, de 50 centímetros. Pero el tanque está en 10 centímetros. En ese momento. Esos son parámetros. Este parámetro nunca va a cambiar. Bueno, lo que quiero decir, durante la corrida, lo que yo quiero se va a mantener fijo. Ahora el PV va a estar cambiando como le dé gusto y gana. Así que en términos generales, ¿qué va a pasar? Pues el nuevo CO va a ser igual al inicial más 10 por set point menos PV. 50 menos 10. Y eso me lleva $30 más 10, 400. Y eso me da. ¿Qué está diciendo? Mira, tú estás tan lejos, pero tan lejos del set point. Porque tú quieres un set point de 50 acá arriba, pero tú estás acá abajo. Pues le está diciendo a la válvula, a la manipulada esa, si te pudieras abrir un 430% sería buenísimo para alcanzar el nivel que estamos buscando. Pero tú sabes qué, la válvula le va a decir, no,
Lo más que yo puedo abrir es un 100%. Eso es lo que va a hacer la válvula. Cuando tú le das una indicación a una válvula de que se abra 200%, la válvula no sabe de eso. De hecho, cada vez que yo escucho a usted, que yo te pregunto, ¿estás estudiando? Y hay gente que me dice, no, estoy estudiando 300%. Digo, pues, no comerás, no dormirás, no sé, no te bañarás. O sea, lo más que usted puede hacer de algo es 100%. Y al final del día, lo más que puede hacer, no, ese 100%, si le quitamos lo que duerme del día, lo que come, lo que habla, lo que estás en TikTok metido todo el día y todas esas otras cosas, Facebook, name it, ¿qué te queda? Pues como media hora, si es que las puedes dedicar, porque si no las dedicas, pues te queda cero. ¿Me entiendes? O sea, es bien limitado. Ahora, en control de proceso, lo más que yo puedo decir, el controlador va a decir, bueno, ese valor no es cierto, lo más que te puede decir es llevarla a 100%. Por lo tanto, en ese momento, la válvula va a abrir completa para permitir mayor entrada de agua o mayor entrada de flujo porque queremos que el tanque, su nivel aumente. Por el contrario, digamos que el PB se fue a 70. Por alguna razón está en 70 centímetros. Y el set point, usted quiere el 50. Cuando yo hago el cómputo de este, ¿cómo me queda? Me quedaría así. PB 70, set point 50, menos 70. Mira, es bien importante la consideración de este orden. Es set point menos PB. Nunca lo pongas al revés. No pongas PB menos set point. Es set point menos PB. Porque eso es una gran definición que se conoce como el error. El error de la señal o de lo que yo quiero es set point menos PB. Es el error y ese error es lo que se usa para computar y calcular cuál va a ser la corrección por el controlador. ¿Ok? O sea que finalmente, si en este caso que tengo un PB mayor que lo que yo quiero, pues le está diciendo a la válvula, ¿qué le está diciendo ahora? ¿Cuánto da eso? Volvemos otra vez. Le estoy diciendo a la válvula, para de echar agua o para de echar el fluido que estás echando porque estamos bien por arriba de lo que queremos. Por lo tanto, le estoy diciendo a la válvula, ciérrate. Implícitamente con ese negativo menos 170, la válvula va a decir lo que ya sabe hacer, o sea, va a hacer lo que sabe hacer, que es cerrarse a 0%. O sea que el valor correcto que va a salir eventualmente del controlador es 0%. ¿Ves? Y se cerró. Dejó de entrar el flujo, por lo tanto el nivel debe bajar y acomodarse a lo que yo quiero. Porque eso es eventualmente lo que hace control de proceso. ¿Ok? Volvemos otra vez, con esto terminamos esta clase. Recuerde que en control de proceso se requieren 3 ecuaciones para controlar algo. La clase del martes vamos a continuar esto para trabajar la parte de Excel, que es cómo hacemos las tablas de Excel para cuando estamos controlando algo. ¿Ok?